Esta es la plaza de Santa Cruz la Vieja. Al fondo está, en el centro de la plaza está el monumento a Ñuflo de Chávez. Hay un túmulo mayor acá donde hay unas cruces que son nuevas. Se supone que en esta zona es la primera iglesia jesuítica que se construyó en Santa Cruz la Vieja, al lado del edificio de la gobernación, antes de que haya el traslado en 1605. En 1604 llega la orden y se trasladan hacia Cotoca. Hay una orden y hay una obligación de hacerlo porque no querían, obviamente, ya se habían instalado. La primera iglesia es la de Nuestra Señora de las Mercedes, donde descansan los restos de Ñuflo de Chávez. Posiblemente también ahí era el cementerio donde probablemente descansan los restos de otros principales, como por ejemplo doña Mencía Calderón. No así doña María de Angulo, que ha muerto en el trayecto hacia Charcas, o no se puede afirmar si doña Elvira de Mendoza volvió a Santa Cruz de la Sierra hacia 1600, ella ya había fallecido. Bueno, volvió a sus años, de vejez, ¿no? Pero hay documentación que dice que hacia 1600 ya había fallecido doña Elvira. Sin embargo, viene la traslación y todo indica que han dejado acá a sus seres queridos, sus restos. No iban a trasladar los restos, a no ser que hayan estado en urnas o dentro de las paredes de algún templo, pero lo más probable es que estaban enterrados, ¿no? Vamos a consultar un poco sobre la vida de Santa Cruz la Vieja con uno de los mayores investigadores en términos documentales de lo que es esa etapa virreinal, que se llama el investigador Eric Soria Galvarro. Hemos venido hasta acá aprovechando su compañía para poder hablar un poco de qué pasó acá. Este era el centro político. Aquí atrás funcionaba la gobernación. Entonces lo tenemos acá sentado a Eric. El año Ñuflo de Chávez funda la ciudad el 26 de febrero de 1561. Muere en 1568 por un ataque de un grupo de Itatín. No se puede decir que los itatines lo mataron, sino que fue un grupo rebelde. Y lo eligen a don Diego de Mendoza. Era su cuñado, hermano de su esposa. Estaba acá en Santa Cruz la Vieja doña María de Angulo, su suegra, que también era suegra de Hernando de Salazar. Parece que hay un problemita inicial en la sociedad cruceña en términos políticos. ¿Qué podés comentarnos al respecto, Eric? Bueno, al morir Ñuflo de Chávez queda acéfala la gobernación, le correspondía heredar a su hijo mayor Francisco, pero no tenía la edad suficiente. Entonces son Diego de Mendoza y Hernando de Salazar que la pretenden y se crea un conflicto de intereses que de alguna manera divide o distancia a las familias, porque de un lado estaba Diego de Mendoza, cuñado de Ñuflo, y también Hernando de Salazar, su lugarteniente, Que lo había acompañado desde la fundación, ¿no? alguacil mayor, casado con la otra hermana, o sea, ambos yernos y hijos de doña María de Angulo. Entonces, un poco para dirimir ese conflicto es que el cabildo y las autoridades solicitan al virrey que se nombre un gobernador externo para que no se siga ahondando Las diferencias políticas, ¿no? Y familiares políticas también. familiares, ¿no? Y es en esas circunstancias que es nombrado como procurador general ante el virrey Cristóbal de Saavedra, Este era yerno de doña Mencía Calderón. casado con una de sus hijas, Casada ¿no? con la hija que precisamente la acompaña desde Asunción, porque la otra hija se queda en Asunción casada con
el hermano también de Cristóbal de Saavedra, de apellido Suárez de Toledo. Entonces, nombrado el nuevo gobernador, Juan Pérez de Zurita, llega con su séquito de acompañantes para cubrir los distintos cargos públicos, incluyendo el primer mercedario, porque el que existía en la ciudad era un clérigo, y a raíz de esa entrada de Juan Pérez de Zurita, bueno, se funda, se conforma, se establece la congregación mercedaria en Santa Cruz de la Sierra. Yendo a la figura de... Ya estaba así la iglesia, ¿no? Porque, Bueno, porque dice que Ñuflo de Chávez es enterrado junto al altar mayor de la iglesia central. Entonces ya había una iglesia y sí, inicialmente era de techos de palma, pero después es si sustituida hablamos por teja, ¿no? que fue el año 1568, entonces todavía no había entrado Diego de Porres, que lo hace el 72, si mal no recuerdo, 72, 73. Lo que había era una iglesia en donde hacía las veces de capellán y bautizaba y todo el clérigo presbítero, que no recuerdo el apellido. Hasta que, bueno, llega formalmente nombrado para todos esos, hacerse cargo del tema eclesiástico el padre Diego de Porres. Bien, entonces viene Juan Pérez de Zurita y se arma todo un lío porque viene un extraño prácticamente que no tiene nada que ver con la fundación ni con los títulos que había gestionado Ñuflo de Chávez, no es de la misma familia ni del mismo grupo fundador, y se produce un conflicto básicamente sí con el bando de don Diego de Mendoza, que era el gobernador electo, ¿no? Bueno, y no solamente eso, digamos, porque vienen nuevos funcionarios para todos los cargos, ¿no? Inclusive al entrar un nuevo cura queda relegado el clérigo, entonces como que se hace un bando de resistencia al nuevo gobernador. Pero el detonante, hay un detonante principal, que es que se habían descubierto unas minas, ¿no? Que fue la última actuación de Ñuflo de Chávez, las minas de Itatín. Y los cruceños estaban esperanzados en desarrollar esa actividad y estaba como primera misión de la ciudad poder entrar a Italtín y desarrollar esas minas. Pero las instrucciones que recibía Zurita del virrey es que Santa Cruz tendría que convertirse en el salvaguarda de las espaldas de Charcas y de Potosí. Entonces la misión principal a la que él viene encomendado es la de frenar el avance de los... Reclutar gente y en vez de dedicarse a producir, van a ir a hacer la guerra. A una actividad militar, digamos, ¿no? Que es de dispersar a los chiriguanáes que ya se estaban aproximando a Charcas. Aparte de esa cuestión que es importante, ¿no? Te dedicas a la economía o te dedicas a la guerra, el legado de Ñuflo de Chávez era producir para exportar por pojo, porque Ñuflo de Chávez es quien descubre el corredor bioceánico, dos veces lo recorre. Pero en la misma ciudad, parece que don Juan Pérez de Zurita viene con su mujer y ya hay una iglesia y comienza esta historia que la cuentan algunos historiadores, donde hay una pelea entre los sitios principales, entre doña María de Angulo, la madre del gobernador saliente o el gobernador de Resistencia, y la esposa de don Juan Pérez de Zurita o algún familiar femenino que trajo, ¿no? Bueno, se ve que el conflicto ya se generaliza, donde habían dos bandos, de pronto hay tres, y eso lleva a la rebelión de Diego de Mendoza. Y en esa rebelión, bueno, toma parte neutral ya Hernando de Salazar con su familia y sus allegados, y los que se enfrentan en realidad es Juan Pérez de Zurita, los recién llegados, y a la que necesariamente tiene que apoyar o afiliarse
Cristóbal de De Saavedra, Saavedra, el yerno, el yerno de doña Mencía sí, Calderón, porque es él el que va con la misión de traer gente, ¿no? de traer el nuevo gobernador, es el nombrado como representante. Habían otros dos Salazar acá. Claro, habían dos hermanos Salazar que resultaron ser hijos naturales de Juan Salazar de Espinosa, Fundador de Asunción, y uno de los primeros vecinos de Buenos Aires, ¿no? Y ellos se vienen... ¿Son criollos o son mestizos? No, ellos son españoles. Son españoles. Son españoles y vienen en la misma nave en las que viene doña Mencía. O sea, son parte de esa entrada del tercer adelantado nombrado que fue Juan. Además de don Hernando de Salazar, ¿no? Claro. Entran muchos vecinos en ese grupo. Se habla de unos 300 mestizos que vienen de Asunción también. Bueno, eso estamos hablando de la entrada del 64. del tercer adelantado, que es en los años 1550, ¿no? Donde entra, claro, donde viene doña Mencía, donde viene Cristóbal de Saavedra, correcto, donde vienen los hermanos Campos, Hernando de Salazar, el lugarteniente de Ñuflo de Chávez. Ya yo me estaba saltando a 1564 cuando se vienen, ¿no? Exacto, cuando 1564, como en la entrada fundacional vienen solamente varones, ¿no? Españoles y indígenas. Entonces queda toda la familia en Asunción. El 64 se hace una comitiva, entre ellos Ñuflo de Chávez, Diego de Mendoza, Juan de Garay, Francisco de Coimbra. Juan de Garay se le había unido a Ñuflo de Chávez en su segundo viaje porque viene con Andrés Manso. Sí, Juan de Garay junto con otros vecinos principales y fundadores son de la hueste de Andrés Manso, con la que Ñuflo de Chávez tiene ese encuentro en 1560. Volvamos a 1571, en la rebelión de Diego de Mendoza. Entonces, finalmente esa rebelión va a terminar con la invitación del virrey Toledo a que Diego de Mendoza y dos alcaldes de Santa Cruz vayan a Potosí a dialogar, se decía que incluso a ratificarlo en sus cargos, pero ya había una conjura contra la familia Mendoza, contra los Chávez, que después lo van a declarar incluso personas no gratas, ¿no? Por esta rebelión. El tema, hubo un descontento general contra el virrey Toledo, ¿no? Uno por la fracasada acción contra los chiriguanáes que él organiza y casi acaba con su vida, y ya no ejercía en Lima, sino estaba ejerciendo en Charcas y Potosí. Entonces había una resistencia de los oidores y de otras personas principales de que el virrey se intrometía en cosas de otra jurisdicción. Entonces, cuando se da la coyuntura política para la rebelión de Diego de Mendoza, él tenía correspondencia con otros lugares donde iba a haber una acción similar, pero al final él queda solo en su rebelión, pero quedan algunos testimonios, ¿no?, que involucran a algunos oidores de la audiencia en todo. Por eso es que Diego de Mendoza de alguna manera es protegido por ellos. Y posiblemente hay muchas cosas que descubrir acerca de su ejecución, que lo trataremos en otra oportunidad. Hay un cuadro en el Cusco, en el monasterio mercedario, allá, en realidad la catedral mercedaria, donde está la rebelión de Diego de Mendoza, realmente como lo recibieron la noticia allá, con mucho movimiento de caballería y de soldados, incluso de indígenas. Solamente se conoce una versión en blanco y negro. Vamos a ver si podemos gestionar. Bueno, esa fue la rebelión. Hay un tema interesante más que poner en contexto. Estoy preparando una biografía sobre Diego de Mendoza y hay mucho material inédito para recomponer algunos capítulos de su vida. Y uno de ellos es que haya podido estar en España entre 1560
64 y el 68 en que fallece Ñuflo de Chávez, y que haya venido con recursos que fueron con lo que armó esa resistencia, porque el propio cura Porres en su testimonio dice de que era una caballería bien formada y armada, ¿no? Y eso es con recursos que han tenido que venir de afuera. Bueno, eso vamos a esperar que terminen las investigaciones. Santa Cruz la Vieja, el modelo cruceño, el nacimiento de esta ciudad, bastante grande, 40, 50 manzanas, ya con construcciones de teja y ladrillo. Inicialmente, obviamente, las casas eran de barro y techos de palma, pero después han sido sustituidas por la teja y el ladrillo, ¿no? Y son construcciones bastante respetables. Todo esto se hizo con recursos, inicialmente con recursos del propio Ñuflo de Chávez y su familia. Es muy probable que también haya aportado con recursos don Hernando de Salazar, también recursos de doña María de Angulo. Cuando vienen los de Asunción, obviamente doña Mencía Calderón, Cristóbal de Saavedra. Bueno, todos ellos, los pioneros, los primeros cruceños que construyeron esto, han contribuido. Vamos a dar una pequeña vuelta. Voy a hacer unas imágenes calculando porque no tengo el icono de doble cámara, así que vamos a calcular y después ya en una nueva oportunidad vamos a tener la continuación de estas investigaciones. Aquí era el centro político de Santa Cruz de la Sierra. Y allá parece que se cedió un pedazo del terreno para la iglesia, ya la primera iglesia jesuítica que se hace en el oriente boliviano. Vamos a aproximarnos esto es la plaza, siempre calculando de que la cámara esté en su lugar. Vamos a aproximarnos al monumento de Ñuflo de Chávez, que lo trajimos en el año 2003 como una forma del homenaje, obviamente, y también de sentar un poco las bases para poder desarrollar el parque, que cada febrero se lo limpia, se le hace algunas mejoras, pero no precisamente todo lo que necesita. Sin embargo, está aquí don Ñuflo, nuestro capitán general, el idealista de tiempos de la conquista, el hombre que respetaba al hombre americano y quien dejó el legado de un modelo de desarrollo que Santa Cruz ahora es su resultado. Santa Cruz la Vieja.